Quiero compartir contigo en, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, del versículo 1 hasta donde llegue. Y quiero pues explicar lo mejor posible con la ayuda que Dios me dé, ¿eh? Para que tú lo puedas entender, si eres cristiano o no eres cristiano, o si es la primera vez que lo ves, que lo escucha la palabra de Dios, que dice así, el título es Viviendo en el Espíritu. Y dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos que es muy importante de la manera en que andemos. Si andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu. Vemos que andar conforme a la carne es andar conforme a la corriente de este mundo. Es andar conforme, pues, al pecado, a las cosas que hay en el mundo. Y vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es totalmente lo opuesto, es ser guiado por el Espíritu y ser guiado por Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús vino para esto, para librarnos, para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Pero tenemos que andar en la ley del Espíritu, ¿no? En la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne, que ahí fue donde Cristo pagó en la cruz del Calvario. Jesús, el Padre, cargó todos los pecados de la humanidad en su Hijo, y en ese momento Jesús llevaba todas las cargas de la humanidad, todo el pecado, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo sabemos nosotros de quién somos? ¿Cómo saber de quién somos? Si somos del Espíritu o somos del mundo, somos de la carne. Porque la palabra de Dios dice, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 5, porque los que son de la carne piensan, ¿qué piensas tú más? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿En qué pienso yo más? ¿Cómo lo sé yo? Yo, ¿en qué? Durante el día, durante las 24 horas, ¿en qué pienso más? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Así es como lo sabemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjate, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos la gran diferencia que hay donde nos ocupamos y las consecuencias, el resultado. Porque si nos ocupamos de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Viviendo según la carne, no podemos agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos lo importante que es tener el Espíritu de Dios, tener el Espíritu de Cristo, porque si no lo tenemos, no somos de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vemos que los deseos de la carne, ayer los tuvimos, no sé si fue ayer o antier, estuvimos leyendo lo que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, pleito, celo, ira, contienda, todas esas cosas pues son las obras de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú, ¿por quién eres guiado? Yo, ¿por quién soy guiado? ¿Quién me guía? ¿Quién nos guía? Tenemos que examinarnos. ¿Quién nos está guiando? Preguntar a Dios, permitirle a Dios, permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve
no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo vemos, ¿a qué lo vamos a esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos que aquí tenemos una gran ayuda. Tenemos la palabra de Dios, pues todo es ayuda, todo es para bendecirnos, todo es para guiar al hombre en el buen camino, para guiarnos por la buena senda. La palabra de Dios siempre, siempre, siempre es para nuestro bien, es para nuestro bien. Y vemos en estos últimos dos versículos, 26 y 27, que dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque el ser humano tenemos muchas debilidades, porque somos débiles. Somos débiles, todo lo que es carne es debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no lo sabemos. Muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir. ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. El Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros, dentro de nosotros con gemido indecible, gime por nosotros. En el 27, más el que escudriña los corazones, el que escudriña, el que sabe, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros, si estamos en Cristo Jesús, como empezamos en el capítulo 8, en el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si estamos en el mundo, si no estamos en Cristo Jesús, vemos la importancia que hay de vivir en el Espíritu. Los que vivimos en el Espíritu, los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Y vemos cómo termina esto hoy, o lo voy a terminar yo hoy, en el 26, que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque tenemos debilidades, el ser humano somos débiles, pero por eso Dios envía, nos llena de su Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, para fortalecernos, para que interceda por nosotros, porque dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, hermana, que estás viendo este vídeo, o tú que lo estás viendo por primera vez, que no conoces de la palabra de Dios, yo te animo a que compres la Biblia, que leas la Biblia. Si la tiene, pues que la lea, y si no la tiene, pues que consiga una Biblia que no vale mucho, que busque en tu pueblo, en donde tú estés, que busques una iglesia evangélica, que te congregue, procura que sea seria, que al mismo tiempo que tú leas la palabra, pues te das cuenta cómo es la iglesia, porque la palabra de Dios dice
que por sus frutos los conoceréis. El árbol dice que se conoce por sus frutos y la persona pasa lo mismo. Por sus frutos la gente nos conoce y nosotros conocemos a las personas por los frutos. Hermano, hermana, amigo, amiga, que estás viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Y si te gusta este vídeo, pues puedes suscribirte a mi canal en YouTube y cuando yo suba un vídeo, o bien aquí en casa o bien en la iglesia, pues te llega la notificación para que puedas leerlo, para que puedas enterarte, para que puedas aprender un poquito más. Que Dios te bendiga.